Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, 1:02 de la tarde, tu programa Andrés Velázquez contigo. Estamos en directo desde los estudios de Radio Caracas Radio. Quien les habla, Luis Trincado, en este momento acompañado por la compañera Andrea Tavares y el diputado Arnoldo Benítez. Hoy vamos a poder contar con Andrés Velázquez, con quien vamos a intentar comunicarnos por vía telefónica. Andrés muy activo recorriendo el país, asumiendo ciertos riesgos, por cierto, porque el cerco, vigilancia, por decirlo así, por decirlo de una manera suave, que se cierne sobre él y sobre el compañero Alfredo Ramos es permanente, cosa que denunciamos, por cierto, de una vez, porque evidentemente todas las actividades de Andrés Velázquez y Alfredo Ramos son absolutamente legítimas, legales, constitucionales, pero obviamente estamos enfrentando un sistema y un régimen que no lo es. Este programa llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Caterín Manzano en la producción y en los controles el gran César González, excelente profesional y gran amigo. Y nos dirigimos a ustedes en esta casa que yo denomino la casa que vence al silencio, a pesar de todas las limitaciones, haciendo un enorme esfuerzo por ponerse en contacto permanente con la ciudadanía y sobre todo con sus oyentes, que conforman una gran familia a lo largo y ancho del planeta Tierra, porque ya Radio Caracas Radio dejó de ser una emisora de Venezuela para convertirse en una emisora del mundo, donde se encuentra un venezolano en cualquier sitio, rincón, apartado del mundo, se conectan a través preferiblemente de rcr.tv, donde nos pueden escuchar y ver, y también pueden seguirnos a través del Periscope y tener su vínculo también vía Twitter con el @RCR750. Creo ya tenemos a Andrés Velázquez en contacto. Andrés, bienvenido a su programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un abrazo para ti, para Andrea, nuestro cordial saludo, para Arnoldo, que está también en cabina. Ya los estoy mirando. Qué bueno. Ustedes no a mí, pero yo los estoy viendo vía rcr.tv. Para nuestros oyentes, como siempre, nuestro cordial saludo a todos ellos, bueno, para tratar de llevarles no solo comentarios para hacer un programa, sino cosas de interés que puedan efectivamente abrir una reflexión, generar un debate, promover una reflexión y un compromiso de los venezolanos, de todos nuestros compatriotas, en relación a esta tan crítica situación que estamos viviendo en este momento. De manera pues que mi saludo vaya a Jaime, que como bien tú señalas, ya ha convertido esta emisora en una emisora del mundo entero para todos los que de una u otra manera buscan una ventana donde expresar y donde oír una opinión sobre la situación clara, sin cortapisas y sin mordaza, sobre la situación que el país vive en la actualidad. A César González, el amigo que está en la parte técnica, en los controles, perdón, nuestro saludo también, y a todo ese equipo que hace posible la producción de este programa, y a ti, Luis, bueno, bien bueno que estás allí, y de nuevo
reitero mi saludo para Andrea y para Arnoldo Benítez. Bueno, en este caso yo quiero comenzar hablando de algunos hechos que han consternado la vida en el Estado Bolívar. Todos los ciudadanos en el Estado, de una u otra manera, están alarmados con las cosas que ocurren en el Estado Bolívar. Una de ellas es el caso del asesinato el día de anteayer de un niño de 9 años perteneciente al equipo Mineros de Guayana, que venía desde Barcelona, venía de jugar un fútbol para el equipo al que juega, repito, Mineros de Guayana, y bueno, fue asesinado en unos disparos que le hicieron al vehículo de sus padres. Esto ha consternado a Guayana. Para intentar atracarlos. Atracarlos, sí, señor. Esta es una banda que opera, no desde ahora, ya que yo sepa, tienen por lo menos 3 o 4 años operando en esa zona que va desde La Viuda, pasando por la carretera que llaman la de los Pinos, que da a Ciudad Guayana. Allí operan de manera impune, y digo impune porque no es la primera vez, y allí hay diversos puntos de control de la Guardia Nacional, y bueno, siguen operando. Mucha gente dice que se trata de una banda integrada por policías, otros por guardias nacionales, otros que los guardias son cómplices. Bueno, en fin de cuentas, es una situación, como lo hemos venido denunciando tantas veces en el Estado Bolívar y para todo el país, que estamos en manos de Lampa, que hay una extraña y letal asociación entre grupos de delincuencia organizada con factores de gobierno que nos llevan a este tipo de situaciones. Bueno, esto ha consternado y tiene alarmada a la población. Y hay otro hecho que tiene que ver con esta situación diaria de abuso de poder, de agresión o de asalto a lo poco que queda de institucionalidad en el país, y a todo lo que tiene que ver con libertades en Venezuela, y es el repudiable, y lo digo con mucha fuerza, repudiable, porque indigna tener que hablar hoy de un caso como el de Rubén González, Luis, Andrea, sí, Arnoldo, el caso de el secretario general del sindicato de la Ferrominera del Orinoco, que fue condenado por un tribunal militar en Maturín a 5 años 9 meses de prisión. Y el cargo que le hacen, o de qué lo acusaron, de ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Un dirigente sindical va a ultrajar a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional no necesita que la ultrajen, se ultraja ella solita, ella misma. Y en este caso, bueno, sencillamente se buscaron o se rebuscaron este tipo de acusación que nadie entiende, bueno, para formularle o montarle un delito a Rubén González, que no es la primera vez que lo llevan preso, ya antes estuvo preso, y ahora esta es la segunda vez que está preso, ahora condenado. Antes ni siquiera lo habían condenado. Esta vez lo han condenado en un tribunal militar, que es todo lo contradictorio con una vida democrática en el país. Es decir, esto confirma, es lo que quiero transmitir, que Venezuela vive una tiranía, y que al final de cuentas todo esto tiene que ver con el tema democrático, con el tema de las libertades, porque se trata nada más y nada menos que un dirigente sindical que reclamó por allá en Ciudad Piar, con la Ferrominera del Orinoco en conflicto, reclamó el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, el cumplimiento de la contratación colectiva, que como todos sabemos, el farsante de Nicolás Maduro, que se ufana diciendo en televisión que él es un presidente obrero, bueno, ese presidente obrero con un tribunal militar sanciona y encarcela a un dirigente sindical que su delito fue reclamar el respeto
respeto a la contratación colectiva que Nicolás Maduro y su pandilla y todo su régimen violentan, desconocen el reclamo al salario y todo este tipo de cosas, el respeto a los tabuladores. Esto era lo que reclamaba Rubén González y por esa razón entonces lo llevan a prisión 5 años, 9 meses, condenado por un tribunal militar. Esto es lo más aberrante desde el punto de vista antidemocrático que nosotros podamos ver. Y desde el programa, bueno, ya se hacen diligencias para que el Comité Permanente de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo conozca del caso y por supuesto lo considere, lo trate y en consecuencia eleve las protestas, los reclamos y haga las exigencias que tiene que hacer como Organización Internacional del Trabajo frente a este tipo de agresión que se hace contra un dirigente sindical y que en él podemos ver retratado en todo caso la agresión a todos los derechos laborales en el país, la agresión que se hizo a la condición del trabajo. El trabajo en Venezuela prácticamente desapareció, la condición social del trabajo no existe, el salario no existe, el salario en Venezuela, eso que llamábamos salario, lo que en contraparte recibe un trabajador como por la entrega de su fuerza de trabajo, pues bien, eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay una esclavitud o una nueva esclavitud, llámese obrero raso, llámese obrero especializado, llámese profesional, técnico, lo que sea. No existe el salario, lo que hay es esclavitud. Pudiéramos calificar esto como una neoesclavitud, en tanto que las relaciones que intenta establecer el régimen de Nicolás Maduro en el caso venezolano. Es muy grave esto. El hecho de que ahora su salario no pueda ni siquiera alcanzar para comer, bueno, sencillamente genera un desprecio por la condición del trabajo y del trabajador, porque al fin de cuentas un trabajador dirá que más esfuerzos o gastos hace con ir al sitio de trabajo para no obtener ni siquiera un dividendo o un pago que signifique la posibilidad de comer. Esa es la situación que hoy estamos viendo. De tal manera que en la agresión que se ha hecho contra Rubén González, sencillamente estamos viendo retratado a toda la violación sistemática al derecho laboral, al derecho de los trabajadores en Venezuela, a toda la violencia o violación relacionada con el tema de la libertad sindical, porque no hay libertad sindical en Venezuela. No se permiten elecciones libres en los sindicatos sin la participación de la inefable Tibisay Lucena, que quita y pone, así como decide qué resultados tienen los que ella le dé la gana y sus copartidarios de gobierno en las elecciones nacionales, así también ocurre en las elecciones sindicales. Aquí en Venezuela las elecciones sindicales que se realizan es porque las permisa el CNE, de lo contrario no existe. Y es el único caso, diría yo, en el mundo, o esto sucede solo en regímenes dictatoriales como el que tenemos, porque un principio de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a libertad sindical es que los gobiernos o los estados no pueden inmiscuirse de forma directa a determinar la manera de asociarse, a la manera de organizarse o a la manera que determinen los trabajadores de cómo escogen sus representaciones sindicales. Eso es prohibido universalmente por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pero aquí en Venezuela, eso en medio de esta dictadura, eso no es así. De tal manera que la prisión de recalco, e insisto en esto, la prisión de Rubén González es una agresión más de todo el ataque sistemático que este régimen hizo desde los tiempos de Chávez contra la organización de los trabajadores, inventándole paralelismo sindical, inventándole ensayos de control obrero,
inventando ensayos de cogestión, inventando ensayos de todo tipo que lo que lograron al final fue la destrucción total de todas las empresas, la anarquía total desde el punto de vista de la organización sindical, y al final de cuentas, ¿con qué objetivo o propósito? Sencillamente con el de apoderarse políticamente, establecer control absoluto en las fábricas, en los sindicatos, sobre la vida de los trabajadores. De manera que, de verdad, indignado, repudio este hecho. Es repugnante lo que acaba de ocurrir con este dirigente laboral, este dirigente sindical. La rechazamos, la condenamos y, por supuesto, le pedimos a todos los trabajadores del país que estén medianamente organizados a expresar públicamente su rechazo y su repudio a esta nueva agresión contra la libertad y la democracia sindical en Venezuela. Bueno, Andrés, nosotros ahora vamos a tener que ir al primer corte de este programa y ya regresamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Mira, yo me rehúso a ser pobre de pensamiento, educación e ideas propias. Me niego a que la ordinariez rija nuestras vidas. Me niego a que lo burdo prevalezca. ¿No crees que uno de los peores daños que se le hizo a nuestro país fue que Chávez y después Nicolás hicieran de los soez un estilo de gobernar? ¿Por qué estos señores del Tamos Unidos, que supongo pretenden ser un movimiento opositor al régimen, ¿no?, se bautizan con este nombre tan mal escrito? No lo entiendo y no me gusta. Y no me gusta porque están subestimando el deseo que tenemos los venezolanos de salir de esta miseria mental que nos ha impuesto la narcotiranía. No quiero más pobreza en nuestro país, ni siquiera en el manejo del idioma. Hemos tenido suficiente. Es hora de hacerle la guerra a la chabacanería y a la ranchificación colectiva hacia donde quieren arrastrarnos. Ojo, venga del lado que venga. Me explico, ¿no? Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente con ustedes desde los estudios de Radio Caracas Radio, en tu programa Andrés Velázquez Contigo, les habla Luis Trincado. Estamos en cabina con Andrea Tavares y el diputado Arnoldo Benítez. Andrés, sobre el tema de Rubén González, Andrea tenía unos datos que quería comunicar. Sí, Andrés, saludo. Muy importante. Gracias, Andrea, gracias. Sí, todo lo que expresas, porque de verdad que el tema Rubén González es un tema que debe conmocionar a todo el país, porque es contra la clase trabajadora y es contra el trabajo como elemento dignificador de los seres humanos. Y es importante que la gente sepa que en esa protesta donde participó Rubén en Caracas y que al regreso fue cuando lo esperaron a él y a otros compañeros para capturarlos, él pronunciaba frases como esta. Él decía que las próximas Navidades, porque eso fue en noviembre del 2018, iban a ser felices siempre y cuando Maduro y todo su tren ejecutivo
se fueran del país y nosotros pudiésemos instaurar un gobierno de paz. Y además dijo que le dijo directamente a Nicolás Maduro: tú te convertiste en un dictador y en un burócrata. Y como si fuera poco, además le dijo, haciendo uso por supuesto de su derecho a expresarse, le dijo que este era el gobierno más corrupto que había pasado por la historia de Venezuela. Esas tres frases determinaron el ensañamiento que ha tenido... Un ensañamiento terrible, porque muchos recordamos que hubo una actividad intersindical donde vinieron trabajadores y dirigentes sindicales de todo el país, y Rubén hizo el viaje con otros grupos de trabajadores desde Guayana. Estuvieron en la Plaza Morelos, hicieron la manifestación y a Rubén lo persiguen por esas declaraciones en el camino, en la carretera. Mandan parar la buseta donde él se encontraba y lo hicieron bajarse. Bueno, y de esa manera, mira, lo presentan en tribunales militares, es decir, la demostración fehaciente de que estamos frente a unos bichos que no tienen ningún tipo y recordar que el artículo 49 de la Constitución es muy claro. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados por sus jueces naturales. Es una aberración total de toda la estructura jurídico-normativa del país, pero además es uno de los elementos que se suma a la larga lista de violaciones de derechos humanos que solo ocurren en un régimen dictatorial. No hay otra posibilidad en esta circunstancia de que las cosas ocurran medianamente ajustadas a derecho, pero sin duda la clase trabajadora tiene que dar una respuesta contundente a esta situación. Como decía Andrés, no es la primera vez que Rubén ha sido frontal en la lucha por el derecho de los trabajadores. Ya en tiempos anteriores, en el 2011, ya incluso sí había sido condenado. Andrés fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Sexto de Juicio. Lo que pasa es que después le dieron libertad condicional, pero ya había sido incluso condenado. Y en ambas oportunidades era defendiendo el derecho de los trabajadores. Y el abogado dice que no hubo ningún aporte por parte de la Fiscalía, ninguna evidencia concreta que demostraran los supuestos delitos de los cuales se le están acusando. Ciertamente, así es. Bueno, muy grave, Andrea, esta situación, y por eso todos tenemos que protestar, rechazar y repudiar este nuevo ataque del régimen contra los derechos de los ciudadanos en Venezuela, en este caso la libertad sindical. Como tenemos que repudiar el otro punto, que es indudable, porque esta semana ha sido de agresiones permanentes a los vestigios de institucionalidad que quedan en el país. Arrancamos la semana, el día lunes, con toda esa expectativa que se había generado con la convocatoria a la írrita, ilegítima, inconstitucional Asamblea Constituyente por parte de Diosdado Cabello, y que además abiertamente, desafiando a todo el mundo, anunciaron que iban contra todos los parlamentarios, o por lo menos contra 25 de ellos de manera directa, para allanarlos, para apresarlos, buscarlos donde estuviesen. Y por supuesto, con el anuncio de una buena vez de convocatoria, de solicitarle al TCJ y Rito también que les dieron visto bueno para condenar por falta de quórum total, condenar o convocar a unas elecciones adelantadas del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Bueno, los bichos, como dicen por ahí popularmente, puro buchipluma, ¿no? Un flycito al cuadro fue lo que tiraron. Y yo digo que eso es un recule, y yo digo que eso es una derrota de Diosdado y de quienes tenían planificado ese golpe a la Asamblea Nacional, y digo que
el hecho de haberse levantado en el mundo entero, en el planeta entero, voces de condena a lo que ya ellos habían anunciado, los llevó a echar para atrás. Cambiaron la seña. Entonces, bueno, lo que hicieron fue, como ya todos sabemos, pasar de una vez con acusación y todo a tribunales, a los 4 parlamentarios y a nombrar una comisión que integra el propio Diosdado Cabello para decidir entonces cuándo la consideración de adelantar las elecciones parlamentarias. Cosa que por supuesto es un despropósito, es un desafuero, porque la Asamblea Nacional constitucionalmente vence su periodo el año próximo en el mes de diciembre, cuando para esa misma fecha fue electa a partir del pasado año 2015. Entonces, bueno, ¿qué buscan con esto? Por supuesto, tratar de dar patadas de ahogado, porque yo sí soy de los que, y me atrevo a afirmarlo plenamente, aquellos que estén pensando que por esa vía, o por estos anuncios, o estas decisiones de represión, persecución a parlamentarios que toma el régimen de Maduro, eso los hace más fuertes, yo no lo veo así. Y le pido a nuestros oyentes que lo analicemos con sangre fría, con cabeza fría. No son más fuertes, todo lo contrario. Los veo arrinconados, los veo contra las cuerdas, los veo con el agua al cuello, y que lo único que les queda para tratar de sobrevivir es precisamente la reacción represiva, la reacción de perseguir, la de seguir cometiendo abusos y arbitrariedades y abusos de poder de todo tipo, y por supuesto tratar de salirse de la asfixia en el que los tiene toda la comunidad internacional e internamente el país, porque aquí nadie los quiere, bueno, sencillamente para ver cómo sobreviven. Lo que hoy hace esta dictadura no los hace más fuertes. Sus reacciones y sus pasos los presenta mucho más débiles. Por ejemplo, se levantaron de la mesa. Yo había oído a Arreaza, a Jorge Rodríguez, a Delcy, a Maduro, a todos ellos hablar de que ellos estarían dispuestos a seguir en una negociación y sentados en una mesa de negociación por el tiempo de los tiempos, por el fin de los tiempos, hasta que la rana eche pelo. Eso lo decían ellos cada rato. Y entonces, de repente, se pararon. No seguimos. Y armaron una pataleta, armaron un berrinche. Maduro, por la medida ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. No vamos más. Bueno, resulta, y eso lo puedo decir, que sí van a ir. Sí van a ir. Y es allí donde yo digo, hay que agarrarlos en las bajaditas, porque ellos ya están descubiertos. Lo que quieren es seguir quemando tiempo. Y la situación en este país no están para complacer el fin de los tiempos por el cual Maduro quiere seguir sentado en esa mesa. Y yo, ojo, no estoy descalificando la negociación si esta fuera en serio, pero como creo que Maduro lo que quiere es seguir quemando tiempo, entonces hay que emplazarlo. ¿Con qué vienes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué traes? Ya no queda más tiempo, sí. Andrés. ¿Qué traes frente a el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, que es la respuesta que tiene que dar Maduro y punto? Así es. Y vamos al segundo corte de nuestro programa y ya regresamos en Andrés Velázquez contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Andrés Velázquez contigo. Proseguimos con el programa. Andrés, tenemos aquí también al diputado Arnoldo Benítez y tenía algún comentario sobre lo que ha estado sucediendo, recordando entre otras cosas, Andrés, que sí podemos hablar de que algo pasó, algún recule, alguna situación comprometida tienen los bárbaros que están en el poder, porque Guaidó, el presidente Guaidó, avisó con antelación, justo un poco antes, lo que se venía, la maniobra, lo que pretendían, y era verídico porque por muchas fuentes tuvimos la misma información de que estaban cuadrando todo para acabar con la Asamblea Nacional. Y fíjate tú, el recule fue grande porque no solamente no hicieron la medida, sino que algo también pasa, porque es muy curioso que ese mismo día ha habido cambio en el gabinete de Nicolás Maduro y salió raspada. Sacaron del ministerio a la esposa de Diosdado Cabello. Así que a lo mejor entre ellos están teniendo más problemas de lo que sabemos, porque evidentemente ya el nivel, como tú decías, Andrés, el tema de las negociaciones ya llegó al punto donde, o corres o te encaramas, pero ya está bueno de perder tiempo y el pueblo venezolano además no aguanta que sigamos en esta situación permanentemente. Arnoldo. Sí, vale, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés, de que ese fue un recule, y el recule es libre, como decían por ahí con otra palabra, ¿no? Y es lógico que ellos, en este caso Diosdado, que sabe que él es la presa, hay que entender eso. Diosdado es la presa más codiciada en las autoridades del mundo honesto. Y él estaba buscando simplemente cómo tener a lo mejor esos rehenes con quien negociar. Y no va a negociar con nosotros. No se lo vamos a permitir, así de sencillo. Y por eso ayer inclusive el único punto que se discutió en la Asamblea fue de la defensa y vigencia de la Constitución, porque Diosdado, ¿qué hace con la ANC? Violar, pisotear la Constitución con su idea de la supraconstitucionalidad. Eso no es ningún supraconstitucional. Esa asamblea, en el supuesto negado de que se reconociera su existencia, pues tiene una función específica, y es simplemente crear una nueva constitución. No, ellos crean leyes, dan empleo, establecen sanciones, en fin, hacen lo que les viene en gana. Y es nuestra obligación, nuestro deber, defender la vigencia de nuestra Constitución. Y eso lo hace cada uno de los ciudadanos que están en la calle. Cuando tú sales, el viejo que sale a reclamar su pensión y demás, está reclamando, hace vigente la Constitución en su artículo 80. Cuando tú sales a reclamar porque no tienes salud, estás haciendo vigente el artículo 83, que establece que la salud es un derecho fundamental. Asimismo, el artículo 82 que declara el derecho a la vivienda. En fin, el 87 como es el derecho al trabajo, el 86 el derecho a la seguridad social. Estamos exigiendo o haciendo latente la vigencia de nuestra Constitución. Cuando tú sales a reclamar por el gas, por el agua, por la electricidad, el artículo 117 establece que tú tienes derecho a bienes y servicios de calidad, y por eso entonces la gente sale a exigir lo que está en la Constitución vigente, no en esa que dicen ellos que son supra. Y más aún todavía el derecho a la propiedad,
nosotros que creemos que con ese derecho te garantiza tu casita, pero también te garantiza tu empresa, te garantiza todo lo que tú tengas. Bueno, eso está en la Constitución y por eso nosotros ayer discutimos y le dimos ese apoyo irrestricto, como tiene que ser, a nuestra Carta Magna, que es la que garantiza los derechos civiles de los ciudadanos, ¿no? Andrés. Ciertamente, Arnoldo. Y yo aprovecho para felicitarte a ti y a todos los diputados de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, para solidarizarnos con José Guerra, con Tomás Guanipa, con Juan Pablo García, con el diputado Ramón Guzmán, con todos los diputados, con nuestro parlamentario Américo de Gracia, de aquí del Estado Bolívar, con la diputada Mariela Magallanes, exigir la libertad de Juan Requesén, la libertad del primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, que el cese la persecución al resto de los parlamentarios que están regados por todo el mundo, perseguidos en el exilio, todos. Bueno, y la amenaza que se cierne, porque allí quedó clara, también en las intervenciones que hicieron, que no son solo eso, que van a desfilar otro montón por allí. Yo creo que van a continuar con su política de rebanar, de ir a cuentagotas para seguir golpeando y golpeando. Pero la felicitación que quería darle es que desde el mismo momento, después de la elección del 2015, que ellos pierden la Asamblea Nacional, comenzó la conspiración contra la Asamblea. Y han venido dándole, pero no han podido. La Asamblea Nacional no se pone de rodillas. La Asamblea Nacional ha mantenido su firmeza y es hoy por hoy la única institución legítimamente reconocida en Venezuela y la única institución legítimamente también reconocida a nivel internacional. De tal manera que el papel de ustedes y la defensa que ayer hicieron de la Constitución Nacional de la República, por supuesto que es un punto a favor de los factores democráticos. Y aprovecho adicionalmente para ratificar, ya no solamente desde el punto de vista personal, sino en nombre de nuestra organización, el apoyo a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, plenamente, y el acompañamiento en la estrategia que él ha diseñado y en los pasos que se vienen dando. Sin duda alguna que el anuncio o la denuncia que hizo el presidente Juan Guaidó en relación a la pretensión del pasado lunes de esa irrita constituyente los obligó a echar para atrás, alertó todos, disparó todas las alarmas a nivel internacional. Eso yo diría que es un punto a favor del presidente Juan Guaidó. Así como sigue siendo punto a favor la designación, cosa que acompañamos también, la designación de miembros de su gabinete de gobierno. Y aquí me quiero detener un poquito en esas designaciones, porque tú decías, Luis, que Maduro ese mismo día había hecho anuncios de nuevos ministros. Por cierto, ministros ridículos, porque ahí hay ministros de agricultura doméstica, o sea, hay un ministro para atender a los que tienen un huerto en su casa, por allí tal, en el patio de la casa, el que siembra una matica, un cebollito. Sí, ministros de la ridiculez, pero son tipos desconocidos que uno no sabe quiénes son, ni qué conocimiento tiene de las cosas para los que lo designan. Y eso contrasta con las designaciones que hace el presidente Juan Guaidó, que son individuos que el país conoce, que son profesionalmente bien preparados, competentes con las responsabilidades que les están asignando, y eso es bien bueno que lo destaquemos,
porque es el contraste de lo que tiene que venir para este cambio en Venezuela. Aquí no se pueden seguir designando frente a ministerios y en responsabilidades públicas a estos bates quebrados que lo que vienen es a robar a estos cargos públicos, a enriquecerse con el esfuerzo y el sudor del pueblo. Bueno, eso tenemos que destacarlo porque los cambios que están por venir en esta nueva Venezuela y que ya se avisoran con estos nombramientos que hace el presidente Juan Guaidó, tienen que ver entonces con el profesionalismo, con la honestidad, con la capacidad, con la eficiencia, con la destreza que se tenga o la competencia que se tenga para los cargos a los cuales están siendo designados. Porque también una forma de corrupción y de deshonestidad es decir que o es nombrar a alguien que no sirve para una cosa, llevar un zapatero, meterlo a mecánico, pues arreglar carro. Eso es un despropósito. Entonces, este tipo de situaciones también es bueno destacarlo, Luis, Andrea, Arnoldo, porque indican que en este terreno los cambios también tienen que producirse con calidad en cuanto a los funcionarios en este tipo de cargos públicos. Sí, y un tema, Andrés, que es un comentario personal que yo quiero hacer aquí, y pareciera que es cambio de tema, pero no lo es, porque atañe lo que tiene que venir en Venezuela. La situación de las elecciones en Argentina, por ejemplo. Bien lamentable ver cómo alguien como Cristina Kirchner, ¿verdad?, encubierta detrás de la fachada del nombre de otra persona, remonta y gana unas parciales, unas preelecciones. Y yo saco como conclusión, ¿por qué Cristina Kirchner está casi a punto de volver al poder en Argentina? Ojalá que la sensatez prevalezca en estos meses que quedan hasta que haya la verdadera elección. Bueno, yo le echo la culpa a Macri. ¿Y sabes por qué le echo la culpa a Macri? Porque como dice el periodista Lanata, cuando la señora es convicta y confesa de una cantidad increíble de delitos cometidos contra la nación, cuando ha robado y se ha cansado de robar, la demagogia política de Macri, de creer que de esa manera, de perdonarle la vida y de influir para que ella no sea juzgada y esté presa como debería estar, como lo está Lula da Silva, y salvarle el pellejo como le salvó el pellejo y dejarla recorrer las calles de Buenos Aires y de toda la República Argentina, ahí tiene. Es decir, una de las cosas que debemos aprender definitivamente de esta larga y tediosa y terrible y trágica situación que vive Venezuela es que con el crimen no puede haber perdón. Tú puedes tener el concepto del perdón cristiano y del perdón religioso, pero ante la ley no puede haber impunidad. Y a mí lo que me tiene muy preocupado, Andrés, es que nosotros estamos siendo muy condescendientes en algunas cosas en las que tenemos que mantener una firmeza. Y es por ello que yo de verdad felicito a mi propio partido, a la Causa R, de estar en esta campaña permanente, en verte a ti, en ver a Alfredo Ramos, asumir los riesgos que están asumiendo a pesar de las advertencias, amenazas directas, tanto del SEBIN como del propio régimen, de recorrer el país para reivindicar e informar a la población venezolana sobre los crímenes cometidos por Nicolás Maduro, que no tienen perdón. Y es por eso que la Causa R está haciendo una campaña nacional para informar sobre el informe de la ONU, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y en ese informe, donde quedan claros los crímenes cometidos por Nicolás Maduro, nosotros decimos, tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional, ahora, mañana y siempre. Es decir, no es una campaña de corto aliento, sino de muy largo aliento, porque Nicolás Maduro tiene que terminar en la cárcel, cualquiera que sea, de todas maneras, el desenvolvimiento de las negociaciones
que ahora se están dando para que desaloje el poder. Y es por eso que estamos haciendo una campaña que ya va a llegar a definitivamente a concretarse en la recolección de firmas a lo largo y ancho del mundo. Ojo, no es una campaña solo en Venezuela, donde haya venezolanos en el mundo firmar y ciudadanos de otras nacionalidades también que le pidan a los gobiernos de sus países apoyar todas las medidas que se están tomando para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Bien, bueno, creo que vamos al otro corte, ¿no? Falta muy poquito para el otro corte, ya me están diciendo que sí. Vamos al último corte de este programa, ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, Andrés Velázquez, estamos nuevamente en el programa. Se ve que se cayó la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla para estos escasos minutos que nos quedan en el programa. Y Andrea, una de las cosas que voy a insistir permanentemente: una cosa es llegar a una negociación, una cosa es llegar a acuerdos, una cosa es tratar de buscar la mejor salida para Venezuela, pero está prohibido olvidar los crímenes que se han cometido, porque eso sería darle carta blanca a que cualquiera piense que queda totalmente protegido, cometa los crímenes que comete. Amnistía no es impunidad. Exactamente, y entre otras cosas, bueno, ahí tenemos el caso de Pinochet. Él creía que salía liso de la cantidad de crímenes que cometió y muchos años después lo fueron a buscar y ya va, usted mandó a asesinar a fulano, mengano, sutano, y por esas razones. Andrés, te tenemos de vuelta, ya nos informan desde Controles que ya estás de nuevo con nosotros, quedan unos pocos minutos, te entregamos tu programa. Quería oír a Andrea. Sí. Bueno, con el tema que plantea Luis es muy importante porque los espacios de reconciliación sirven para las personas abajo, las personas a las que se les ha inducido un odio o una división, ese pueblo, esos vecinos, esa familia que ha sido dividida, que ha sido enfrentada como un mecanismo muy, muy común de estos regímenes de provocar el odio y la división. Entonces, la reconciliación es una cosa, pero cuando estamos hablando de unos delitos de fuerza mayor, unos crímenes de lesa humanidad que están comprobados, que están reconocidos además por un organismo multilateral tan importante como la Organización Nacional de Naciones Unidas, que están expresados en un informe de la Alta Comisionada de la ONU, sin duda alguna la impunidad sería reconocer y avalar a todos los criminales que estén por venir, incluso aquellos que todavía estén por ahí pensando en la posibilidad de generar gobiernos y regímenes similares. Estas personas que han sido brutalmente asesinadas por instrucciones directas de quien hoy dirige usurpando el Estado, quien hoy usurpa el gobierno del Estado, todos estos crímenes tienen sin duda alguna que ser enjuiciados y tener que cumplir con la condena correspondiente, porque estamos hablando de seres humanos que han sido asesinados brutalmente, jóvenes, militares, trabajadores, hay desaparecidos, y sin duda alguna la reconciliación, como decía el diputado Arnoldo Benítez, no es impunidad.
La amnistía no es impunidad. Andrés, Sí, tienes sí. 4 minutos para cerrar el programa. Bueno, no, yo quería referir esto a una locución que hacía Maduro el día de ayer, diciendo, donde afirmó una cosa que me llenó de tanto malestar, y yo creo que quien lo oyó, por supuesto, le ocurrió lo mismo, porque es muy difícil de digerir lo que oí. Maduro afirmaba que Venezuela era un territorio 100% libre de pobreza. Y uno oye una cosa como esa y lo menos que, es soltar un insulto, pues, a una afirmación como esa. Porque la realidad del pueblo venezolano es hoy todo lo contrario. Al punto que la necesidad que tenemos, la urgencia que tenemos de salir de toda esta pesadilla, tiene que ver precisamente con el tema de la pobreza, tiene que ver con el tema de la ruina, tiene que ver con la quiebra del país, tiene que ver con nuestros ingresos, tiene que ver con el hambre que está pasando el pueblo venezolano, tiene que ver con la falta de medicamentos, tiene que ver con los que mueren por desnutrición, tiene que ver con los trabajadores desempleados que le destruyeron sus puestos de trabajo, que no existen ya. Tiene que ver con, repito, una quiebra del país del cual solo exclusivo responsable es Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Así es. Ellos son los responsables de esto que nos está ocurriendo hoy a todos nosotros. Y en ese sentido, le concluyo el programa pidiéndole al pueblo venezolano y a todos nuestros queridos y siempre fieles oyentes a que no desmayemos. La cosa puede alargarse un pelo, porque, esto es una pelea difícil, es una situación compleja, pero tengan la certeza de que de esto vamos a salir, que esto lo vamos a superar, y que quizás estos últimos acontecimientos que estamos viendo, sencillamente sean el preludio de la solución definitiva que está esperando el pueblo venezolano. De tal manera que no aflojemos, más presión adentro. Cuando se convoque a la calle, pues vayamos a la calle y no nos salgamos a preguntarnos, ¿y para qué? ¿Para qué? Para confrontar, para representar, demostrar públicamente nuestro repudio y nuestro rechazo, para que el mundo sepa que aquí seguimos peleando internamente. Y por supuesto, pedirle a toda esa solidaridad internacional más cerco diplomático, más sanciones, más presión también frente a un régimen que quiere seguir perpetuándose en el poder a costa del hambre, de la necesidad y de la muerte del pueblo venezolano. Mucha fuerza, mucho ánimo y mucha certeza, pueblo venezolano, que esto lo vamos a superar, Dios mediante. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.